The market is crashing! Sell everything now! Bienvenidos a SP500 Hoy, tu podcast sobre el mercado americano. El índice está coqueteando con máximos históricos y claro, la pregunta del millón está en el aire. ¿Estamos viendo el final de la subida o todavía queda combustible para seguir tirando para arriba? Exacto. Y esa es la cuestión que vamos a desglosar hoy. Porque, y esto es lo interesante del momento, es que hay argumentos pero que muy sólidos en ambas direcciones. Por un lado, tienes datos que invitan al optimismo, ya mismo. Pero por otro, se están encendiendo algunas luces de advertencia en el salpicadero que no podemos ignorar. Vamos a verlo todo en detalle. Vale, vamos a empezar por el lado bueno, por el vaso medio lleno. ¿Por qué podríamos pensar que el mercado va a seguir subiendo en las próximas semanas o incluso meses? Porque a pesar de estar tan arriba, hay factores técnicos e históricos muy potentes que apoyan y mucho esta idea. El primer punto, y es uno de los más fuertes, es la pura estacionalidad. A ver, históricamente, el último trimestre del año es de lejos el mejor para la bolsa. Si miras los datos desde 1950, la ganancia media del S&P 500 en este periodo ha sido de un 4%. Es un viento de cola estadístico muy potente. Y para que veas que no es una casualidad, no se trata solo de la media. Es la consistencia, que es increíble. El cuarto trimestre ha terminado en positivo el 80% de las veces. Piénsalo un segundo, 8 de cada 10 años el mercado sube para cerrar el ejercicio. Es una de las tendencias más fiables que existen en los mercados. Y ahora viene lo que es para mí lo más interesante. A pesar de todas estas subizas, el inversor medio no está eufórico, no está metido hasta las cejas. El posicionamiento de los inversores discrecionales sigue en niveles bastante neutrales. ¿Y esto qué significa? Pues que hay mucho capital esperando en la banda, lo que en la jerga llamamos pólvora seca. Y todo ese dinero está listo para entrar al mercado si la cosa sigue bien, lo que podría alimentar un rally de fin de año con mucha fuerza. Y por último, fíjate en este gráfico. Mide cómo de estirado o sobrecomprado está el mercado. Ahora mismo, el S&P 500 está un 10% por encima de su media de 200 días. ¿Qué nos dice la historia? Que los techos de mercado importantes, los de verdad, suelen formarse cuando esa distancia llega al 13% o incluso al 15%. O sea que esto sugiere que aún podría quedar un potencial de subida del 3 al 5% antes de que el mercado entre en una zona de verdadero sobrecalentamiento. De acuerdo, no te quito razón. La visión táctica, la de corto plazo, es convincente, los datos están ahí. Pero si levantamos un poco la vista del gráfico semanal y miramos el panorama estratégico, el a largo plazo, el cuadro se vuelve bastante más turbio. Están apareciendo unas grietas bajo la superficie que un inversor prudente, desde luego, no debería ignorar. Fijaos en las proyecciones de las grandes firmas, como por ejemplo Goldman Sachs. Sus objetivos son alcistas, sí, pero implican que el mercado va a cotizar a múltiplos muy exigentes. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que la valoración está tan ajustada que no hay el más mínimo margen para el error. Cualquier decepción en los beneficios, por pequeña que sea, podría provocar una caída rápida de los precios para ajustarse a esa nueva realidad. Y de hecho, parece que quienes mejor conocen las empresas por dentro, sus directivos, están de acuerdo con esta visión cauta. El ratio de ventas frente a compras por parte de insiders es de 84-1. 84-1. Están vendiendo 84 veces más de lo que compran. A ver, no es una herramienta de timing perfecta, pero desde luego es una bandera roja del tamaño de un campo de fútbol. Otro problema de fondo, y este es clave, es lo que llamamos la amplitud del mercado. Como explica la diapositiva, es como medir cuántos soldados de un ejército están avanzando de verdad en la batalla. Y ahora mismo lo que vemos es que la subida está liderada por un grupo muy reducido de generales, las megacompañías tecnológicas. El resto de las tropas, la mayoría de las acciones, no están acompañando. E históricamente, una subida así tan estrecha es mucho menos saludable y sobre todo mucho más vulnerable. Y este gráfico ilustra perfectamente el punto anterior. Los sectores que están tirando del carro, como tecnología y consumo discrecional, están cotizando muy por encima de sus valoraciones históricas. Están, como se ve, calientes. Mientras tanto, otros sectores más cíclicos, como el financiero o el energético, que están mucho menos forzados en valoración, se están quedando claramente atrás. Es un mercado de dos velocidades, y eso siempre genera riesgo. Entonces, lo que tenemos es una dicotomía clarísima. Un corto plazo con viento de cola, pero un medio plazo con unos nubarrones que empiezan a ser preocupantes. La pregunta, claro, es ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo navegamos esto? Pues aquí es donde entra en juego una estrategia disciplinada, que sepa combinar ambas visiones. Exacto. A ver, lo primero es mantener el sesgo alcista, pero sin dejarse llevar por la euforia.
O sea, no hay que perseguir el precio. En lugar de comprar cuando se rompen nuevos máximos, que es muy tentador, ahora mismo es más prudente esperar pequeños retrocesos para entrar. Correcto. Y segundo, empezar a rotar la cartera de forma muy selectiva. Quizás sea buen momento para reducir un poco el peso en esos líderes tecnológicos que están tan caros y añadir algo de calidad en sectores cíclicos, como el financiero o el industrial, que podrían tomar el relevo si la economía acompaña. Y el tercer paso, que para mí es el más crucial de todos, gestionar el riesgo de forma activa. Usar trailing stops, que son esas órdenes que venden automáticamente si una acción cae un porcentaje desde su último máximo, para ir protegiendo los beneficios. Y, sobre todo, tener niveles de salida claros en la cabeza. No es momento de comprar y olvidar. Muy bien, pues para terminar vamos a intentar resumir todo esto en un par de indicadores clave. Los triggers, los detonantes que nos dirán cuándo podría ser un buen momento para añadir más riesgo o por el contrario cuando hay que pisar el freno y reducir la exposición drásticamente. Vale, vamos al grano. Por el lado positivo, la gran señal en verde para nosotros sería ver una mejora clara de la amplitud de mercado. Si de repente empezamos a ver que más y más acciones se unen a la fiesta, que la subida es más ancha, eso nos daría la confianza para añadir más riesgo. Y por el lado del peligro, la combinación tóxica, la que nos haría pulsar el botón de vender, sería esta. Ver el índice de miedo y codicia por encima de 80, que significa euforia extrema, y a la vez que la distancia a la media móvil de 200 días supere ese 15% del que hablábamos. Si vemos esas dos cosas juntas, sería una señal muy potente para reducir riesgo y empezar a recoger beneficios. En definitiva, y para resumirlo con una metáfora, sí, parece que hay combustible para cerrar el año en positivo, pero el depósito de la valoración, ese ya está lleno hasta los topes. Y eso significa que cualquier bache en el camino, cualquier mala noticia, puede hacer que se encienda la luz de check engine en el cuadro de mandos del mercado. ¿Hay que conducir con optimismo? Sí, pero con una mano muy cerca del freno de mano. Y la pregunta que os dejamos es, ¿tenéis claro cuál es vuestro plan de salida si esa luz de emergencia se enciende de repente? Bienvenido a SP500 Hoy. Aquí te traemos las novedades diarias que no te puedes perder. Suscríbete y mantente informado porque cada día cuenta.